Nadie en el restaurante Le Ciel sabía que el Stradivarius de la vitrina llevaba 80 años esperando a su verdadera dueña. Y mucho menos que, esa noche, cuando el CEO Daniel Carter obligó a la hija de una camarera a tocarlo como burla, el violín recordaría y revelaría un misterio que dejó a todos sorprendidos. El restaurante Le Ciel brillaba con el resplandor de 1000 cristales, donde los cubiertos de plata y las copas de champán reflejaban sonrisas perfectamente calculadas. Entre el murmullo de negocios millonarios y el chasquido discreto de besos en mejillas perfumadas, Marisol González se movía como un fantasma entre las mesas, recogiendo migajas de pan que costaban más que su salario diario. Sus manos, curtidas por años de agua caliente y jabón, depositaban los platos con una precisión silenciosa, evitando siempre los ojos de los comensales. En la cocina, tras la puerta batiente, su hija Valentina esperaba sentada en un banco de acero inoxidable, los pies demasiado pequeños para alcanzar el suelo. Entre sus manos, un violín de plástico, regalo de cumpleaños de un refugio de caridad, descansaba sobre su falda de segunda mano. Sus dedos practicaban escalas imaginarias sobre las cuerdas falsas, repitiendo en silencio las lecciones que su abuela le daba los domingos, cuando el restaurante cerraba y podían usar el salón vacío. Fue el reflejo en una copa de cristal tallado lo que delató su presencia. Daniel Carter, CEO de Blackstone Capital, congeló su sonrisa de whisky cuando vio a la niña a través del cristal. Algo en la forma en que Valentina inclinaba la cabeza al tocar llamó su atención perversa. Con un gesto, hizo llamar a Marisol. «¿Esa es tu hija?», preguntó, señalando con su cigarro hacia la cocina. «Qué enternecedor que juegue a hacer música». Los ejecutivos rieron educadamente. En la vitrina detrás de ellos, un Stradivarius de 1727, adquirido en una subasta suiza, brillaba bajo los focos como un trofeo. Carter siguió la mirada de la niña clavada en el instrumento y una idea cruel floreció en sus ojos. «¿Sabes?», dijo alto para que todos escucharan, «dicen que los grandes talentos surgen de los lugares más insólitos». Su sonrisa mostró dientes perfectamente blancos. «¿Qué tal si la princesita nos deleita con una melodía?». El violín en la vitrina, sin que nadie lo notara, vibró levemente al oír esas palabras. Como si recordara algo. O a alguien. El aire se espesó cuando Carter se levantó con estudiada elegancia, sus zapatos italianos crujiendo sobre el piso de mármol. Con gesto teatral, abrió la vitrina blindada y sacó el Stradivarius como quien desenvaina una espada. El violín centelleó bajo la luz de los candelabros, su barniz de 3 siglos reflejando las caras expectantes de los comensales. «Vamos, pequeña», dijo con una dulzura empalagosa mientras extendía el instrumento hacia Valentina. «Demuéstranos que no todos los genios nacen en conservatorios». Marisol se interpuso, sus manos aún oliendo a detergente. «Señor Carter, por favor, ella solo practica con un juguete». «No sea aguafiestas», interrumpió una mujer con vestido de seda, sus anillos destellando al aplaudir. «Queremos escuchar a la pequeña artista». Valentina miró a su madre, los ojos oscuros llenos de un miedo que solo una niña de 9 años que ha crecido en la pobreza puede reconocer. Pero algo más brillaba en su mirada cuando vio el violín de cerca, una especie de reconocimiento, como si aquellas vetas de la madera le contaran una historia secreta. Carter, interpretando su vacilación como cobardía, rió y acercó más el instrumento. «No muerde, cariño. Aunque, quizás deberías lavarte las manos antes. No querrás manchar un Stradivarius, ¿verdad?». Las risas brotaron como burbujas de champán. Alguien en la mesa sacó un teléfono para grabar, el lente capturando como las manos diminutas de Valentina, con uñas mordidas y cutículas agrietadas. Se extendían hacia el violín que valía más que el edificio completo donde vivían. Cuando sus dedos rozaron por primera vez las cuerdas, un escalofrío recorrió el restaurante. Las luces parpadearon. Carter sintió como los pelos de su nuca se erizaban, pero atribuyó la sensación al aire acondicionado. «Adelante, muñequita», insistió, «demuéstranos que no eres solo hija de la ayuda». El Stradivarius, al ser colocado bajo el mentón de Valentina, emitió un suspiro casi humano. Nadie lo notó. Nadie excepto el chef, un viejo francés que dejó caer su cuchillo al oírlo.
Porque en sus 50 años de cocina, solo había escuchado ese sonido una vez antes, en un campo cerca de Lyon, cuando era niño, mucho antes de que ese violín desapareciera en la noche con su dueña original. El arco rozó las cuerdas y el mundo se detuvo. Un sonido puro, cristalino como lágrimas antiguas, emergió del violín. No fueron las notas torpes que todos esperaban, sino una melodía que heló el champán en las copas. Valentina cerró los ojos, sus pequeñas manos ejecutando movimientos imposibles para una niña, como si fueran guiadas por fuerzas mayores. La pieza comenzó como un lamento, transformándose luego en Sigeunnerweisen, pero nadie en la mesa reconoció la versión original. Esta sonaba distinta, más salvaje, más dolorosa, como si cada nota hubiera sido rehecha por manos que conocían el verdadero significado de la palabra gitano. Las cuerdas gemían bajo el arco, liberando ecos de fogatas en bosques prohibidos y carromatos quemados. Carter sintió cómo su corazón latía al unísono con la música, cada pulsación más violenta que la anterior. Sus labios, aún manchados de vino tinto, se separaron en un gesto de incredulidad cuando vio que las cuerdas del Stradivarius empezaban a brillar con un fulgor dorado, iluminando las venas azules de las muñecas de Valentina como si la música fluyera literalmente por su sangre. En la mesa del fondo, el sommelier dejó caer una botella de 47 Margaux que estalló en un charco carmesí. Nadie se inmutó. Todos los ojos estaban fijos en la niña, cuyo cuerpo ahora se mecía con una gracia sobrenatural, el vestido gastado ondeando como si bailara en un viento invisible. De repente, el violín gritó. Una nota aguda, desgarradora, que hizo crujir los cristales de las ventanas. En ese instante, cada persona en la sala vio visiones idénticas, una mujer de pelo oscuro, con el mismo lunar que Valentina sobre el labio, tocando ese mismo violín en medio de un campo alambrado. Mientras hombres con uniformes arrancaban niños de sus brazos. El chef francés cayó de rodillas, sus manos temblorosas haciendo la señal de la cruz. Mon Dieu, c'est le violon du camp, susurró, pero sus palabras se perdieron en el crescendo final, cuando Valentina arrancó las últimas notas con un furia que dejó el arco destrozado en sus manos. Las cerdas rotas flotando en el aire como cabellos quemados. El silencio que siguió fue tan absoluto que durante 3 segundos nadie respiró. Hasta que el Stradivarius, por su propia voluntad, se deslizó del hombro de Valentina y flotó hasta reposar sobre la mesa, donde la luz reveló por primera vez el número tallado bajo el puente, B3418. El número grabado en la madera parecía arder bajo la luz de los candelabros. B3418. Carter palideció, sus dedos manchados de nicotina temblaron al acercarse al violín como si éste pudiera morderlo. Esto no puede ser, masculló, su voz quebrada por una incredulidad que rayaba en el terror. Valentina abrió los ojos, ojos que ya no eran los de una niña de 9 años, sino los de alguien que había visto siglos pasar. Sí lo es, dijo con una serenidad escalofriante. El violín de la abuela Lili. El que le arrancaron en Birkenau mientras tocaba para los niños del barracón 12. Un murmullo recorrió la sala. El chef francés, aún de rodillas, alcanzó a decir con voz quebrada, yo la vi, esa noche de invierno del 43. La mujer del violín. Tocó hasta que los guardias se la llevaron. El instrumento lo subastaron después a coleccionistas suizos. Marisol, lágrimas recorriendo su rostro, abrazó a Valentina mientras la niña continuaba, ahora con su voz infantil pero cargada de una memoria que no le pertenecía, abuela dijo que algún día volvería a sus manos. Que la música encontraría el camino a casa. Carter retrocedió como si hubiera sido golpeado. Su mente calculaba frenéticamente las implicaciones, ese Stradivarius, adquirido en una subasta oscura en Zúrich, con procedencia deliberadamente borrosa. Su trofeo más preciado. Imposible, insistió, pero sus ojos no podían apartarse del número, idéntico al que aparecía en los documentos que su abuelo había escondido en la caja fuerte familiar. De repente, el violín vibró solo sobre la mesa, emitiendo una última nota prolongada que hizo que todos los cristales del restaurante resonaran al unísono. En ese instante, cada persona en la sala juraría haber visto, reflejada en los espejos, la figura de una mujer alta y delgada con un vestido a rayas, apoyando sus manos transparentes sobre los hombros de Valentina.
El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse en la piel. Carter, con el rostro descompuesto, intentó agarrar el violín, pero sus dedos pasaron a través del instrumento como si fuera un espejismo. El Stradivarius, ahora brillando con una luz dorada, flotó suavemente hacia las manos extendidas de Valentina, como un pájaro que regresa al nido. Desde la puerta principal, un anciano con un traje impecable entró apoyándose en un bastón de ébano. Los camareros se apartaron con reverencia instintiva. Monsieur Lefebvre, susurró el maitre, pero el viejo no le prestó atención. Sus ojos azules, nublados por las cataratas pero llenos de una lucidez dolorosa, estaban fijos en el violín. Lo reconozco, dijo en un francés cargado de emoción. Lo limpié cada noche durante un año en el almacén del campo. La señorita Lily me hizo jurar que lo escondería, pero los nazis lo encontraron. Sus manos temblorosas se extendieron hacia Valentina. Eres su sangre, ¿verdad? Tienes sus dedos. Carter, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba, intentó protestar: yo compré ese violín legalmente. La mirada que le lanzó Lefebvre lo silenció. Legalmente, escupió el anciano. Como legalmente asesinaron a su dueña. Como legalmente su abuelo se enriqueció con el saqueo. El restaurante entero contuvo la respiración cuando Lefebvre sacó un documento del bolsillo interior de su chaqueta. Testamento de Lilia Rosen, 1943. Dejo mi violín a mis descendientes. Si no sobrevivo, que la música les diga la verdad. Marisol rompió a llorar, abrazando a Valentina mientras la niña, ahora completamente ella misma otra vez, acariciaba las cuerdas con ternura. El violín emitió un suspiro satisfecho, como si por fin pudiera descansar. Carter se derrumbó en su silla, viendo cómo su trofeo más preciado, el símbolo de su poder y linaje, se alejaba en los brazos de una niña que ganaba menos en un año que lo que él gastaba en una cena. Fuera, las primeras luces del amanecer teñían de rosa los rascacielos de Manhattan. Dentro, mientras el Stradivarius sonaba una última y dulce nota, todos juraron haber escuchado, muy lejos, una voz femenina cantando en yidis. ¿Crees que los objetos guardan memorias? ¿Que el arte puede ser testigo de la historia? Esta historia real nos recuerda que la música no solo se escucha, también se siente en el alma. Si te conmovió, no dejes que se pierda en el silencio. Dale like si crees que el talento y la justicia no tienen precio. Suscríbete para más relatos donde el pasado regresa para ser escuchado. Comenta, ¿guardas algo que cuente tu historia? Porque algunas notas no dejan de vibrar jamás.